Dios le bendiga más. Hoy vamos a compartir un estudio bíblico que yo sé que va a ser de gran edificación para tu vida. Analizando el perfil de Caín. El Caín que podríamos nosotros llevar dentro. Es interesante investigar e indagar el fruto de este temperamento de Caín y cómo lo llevó al fracaso. Y podemos ver en este perfil muchas cualidades de las cuales pecados, situaciones podemos evitar en nuestras vidas. Podemos tener ese estándar para cuidarnos de no caer en la situación espiritual en que cayó Caín. Hay mucha gente con el perfil de Caín. Y lo vamos a ver en la medida que vamos desarrollando la historia conmovedora de Caín y Abel. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, aconteció que dio a luz Eva a su hermano Abel, y también fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. En el capítulo 4 de Génesis, Adán y Eva conciben su primogénito, que es Caín, y luego conciben su segundo hijo, que es Abel. Uno se dedicó a la agricultura y otro se dedicó a pastorear ovejas. Aconteció, versículo 3, que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Algo interesante es que ambos tenían conocimiento de cómo ofrendar a Dios. Que sus padres lo habían instruido de traer ofrendas delante de la presencia de Dios. Ambos tenían el mismo conocimiento. Pero en el asunto de servir a Dios, viene de adentro del corazón. Y cada quien, según tenga el corazón, va a servir a Dios, va a ofrendar a Dios, va a buscar a Dios según su propia necesidad. Dice la palabra de Dios que Dios desechó, no miró con agrado, la ofrenda de Caín, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando habla de que decayó el semblante de Caín, significa que su rostro se transformó, que la ira, el resentimiento, el dolor de ver que Dios no aceptó su ofrenda, el celo de ver que Dios prefirió dentro de su óptica y de su visión interior, que Dios prefirió a su hermano, que Dios rechazó su ofrenda, que Dios no aceptó su ofrenda. El semblante de Caín cambió. Y es que cuando el odio, el resentimiento, la amargura llega al corazón, el semblante es otro. Es cambiado, es demudado, porque hay un lenguaje no visual que se gesticula con la cara, con los ademanes, con la misma apariencia, que aunque nosotros querramos, ya no podemos fingirla. La Biblia especifica que su rostro cambió, que yo me imagino que se le fijó un truño en las cejas, su semblante era otro, se amargó Caín. Dios le dio libre albedrío al hombre para elegir cómo servirle. Y Dios le dio la oportunidad a ambos de ofrendar su propia ofrenda. Pero la ofrenda de Caín no es más que el reflejo de su condición espiritual, del lugar en el que él tenía a Dios posicionado dentro de su vida y de su corazón. Porque como somos, así ofrendamos, porque como somos, así servimos, porque de lo que tengo te doy, dice la palabra, con respecto a la ofrenda. De lo que tú nos has dado, de esto te damos. Pero en Caín no había un corazón devoto, ni un corazón lleno de gratitud. Tanto es así que el versículo 3 dice, Dios no le dio calificativo a la ofrenda de Caín. Caín trajo una ofrenda. La Biblia no dice que fue mala, ni que fue mediocre.
Solo dijo que trajo una ofrenda y que Abel trajo, entonces a la ofrenda de Abel sí le da un calificativo, porque Dios califica nuestra ofrenda. Dios ve cuando nosotros ofrendamos, Dios ve el corazón, ahí es donde Dios le interesa. Es por eso que Jesús manda a reconciliarnos antes de ofrendar, a perdonar antes de ofrendar. Si llevas tu ofrenda al altar y estás enojado con tu hermano, deja tu ofrenda, no la entregue, sino que ve y reconcíliate con tu hermano y luego trae tu ofrenda. Sobre la importancia y la relevancia que tiene el perdonar, el reconciliarnos. La ofrenda de Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová, sin atributos, sin cualidades. Mas Abel trajo de lo primogénito, de lo mejor, dice la palabra. A esta ofrenda le dio calificativo. Pero no fue por lo bonito, lo grande o lo costosa de la ofrenda de Abel, que Dios aceptó la ofrenda de Abel, sino porque esa ofrenda lo único que hizo fue reflejar el corazón adorador que tenía Abel. Por eso, el pecado en Caín que estaba dentro creció, fue como un detonante, se llenó de odio, de ira, aumentó la oscuridad en su corazón. Hay gente que ama mucho a Dios, pero tiene un corazón ennegrecido, lleno de odio, lleno de rencor. Siempre están recordando el pasado, siempre están recordando lo que le hicieron, lo que le dejaron de hacer. No se sanan, no se reinventan en vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Se olvidan que la Biblia dice las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El enojo no es un pecado en sí, pero cuando el enojo se guarda, no se queda como enojo. Se transforma en odio, en resentimiento, en raíz de amargura, en envidia, en homicidio, dice la palabra, que el que no ama a su hermano es homicida. Porque cuando no hay amor y es lo contrario, odio, resentimiento, celo, envidia, tú lo único que vas a desear para tu prójimo es el mal. Y cuando ves que a tu prójimo Dios lo bendice, le va bien, te amargas. Porque hay odio en tu corazón, porque hay oscuridad dentro de ti. Entonces, el problema de Caín estaba en su corazón. Dios no aceptó su ofrenda porque Hebreos dice algo especial. Hebreos dice que Caín trajo una ofrenda más excelsa, o sea, mucho más excelente. O sea perdón, Abel trajo una ofrenda más excelente que la de Caín. O sea que la ofrenda de Caín no necesariamente fue mala, pero la de Abel fue excelente. Pero dice Hebreos 11 que llevó una ofrenda con fe, por ser una ofrenda de fe, tuvo Abel aceptación en su ofrenda. O sea que Caín pudo haber llevado una ofrenda hermosa exteriormente, un cumplido, un salir del paso, un déjame llevarla. Pero en el interior, donde Dios ve, donde Dios mira, como le dijo Dios a Samuel, cuando fue a ungir el rey, que vio hombres hermosos, hijos de Israel, dijo, aquí el rey, y Dios le dice, no miren la apariencia, porque el hombre ve la apariencia, pero yo voy al corazón. Ahí radicó el problema de Caín, había maldad en su corazón. Pero cuando Dios que su ofrenda fue rechazada, detonó en él la maldad aún más. Saúl, por ejemplo, la Biblia dice en Samuel, que se enojó Saúl en gran manera, Samuel 18:8, y dijo, a David le dan 10,000 y a mí me dan miles. Y a partir de ahí, Saúl se llenó de ira, de indignación, de dolor, de enojo, de odio, de tal manera que su corazón fue cautivo. Dice la palabra de Dios que Saúl, su corazón fue nublado porque el odio, el rencor ciega, entenebrece, no hace ver la realidad. El que tiene odio y resentimiento siempre ve las cosas diferentes. Siempre cree que se están riendo, que están hablando de él. Tiene una psicosis, tiene un delirio de persecución.
Viven en estrés porque quieren demostrar, quieren superar. Viven una competencia en su mente. Porque el odio enferma. El corazón de Caín estaba perdido, pero con este rechazo de la ofrenda se detonó la maldad en el corazón de Caín. Y así fue Saúl. Saúl se enojó, se llenó de envidia, de resentimiento hacia David. Y dice la palabra que vino un espíritu de error, un demonio, y entró en el corazón de Saúl y lo atormentaba. Y se transformó en un loco, un hombre con problemas de demencia, porque los demonios venían a atormentarlo y se le iba la coherencia, producto de abrir su corazón al odio y al resentimiento. La mayoría de los libros cristianos que hablan sobre si un creyente o no puede ser endemoniado, porque hay gente que se le manifiestan los demonios. La mayoría coinciden en que cuando el hombre cristiano abre su corazón al odio y al resentimiento, muy probablemente puedan posicionarse los demonios. Porque a través del odio viene la rebelión, que es el origen de la maldad. Recuerda que Lucifer se rebeló contra Dios, se rebeló contra el orden del cielo y fue desterrado. Y la persona llena de odio es una persona que está rebelada, que está negada al perdón, a la reconciliación, a la benignidad, a la paz, a la armonía. Siempre tiene que vivir una guerra interna. Hasta la muerte hay gente que vive una guerra interna por no ceder un perdón y ser ellos mismos libres, porque el perdón es un privilegio, más para el que perdona que para el que recibe el perdón, porque el cautivo en este caso es el que no puede perdonar. Dice la palabra: entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios le dio la oportunidad en su misericordia a Caín de que se arrepintiera. Le dio oportunidad de recapacitar sobre su odio, sobre su resentimiento, porque el resentimiento nunca se queda solo, va creciendo en disgusto, en celo, y un pecado llama a otro, y un abismo llama a otro a la voz de su cascada. Y si hay si hay un pecado que es como la raíz, como los árboles, que cuando son enormes, las raíces caminan metros y metros y se llena de raíz el suelo. La gente no tiene idea de las raíces entretejidas que hay debajo de la tierra. Así es el corazón cuando tiene raíz de amargura. Porque el enojo lleva a la ira, lleva el dolor, lleva al odio, lleva a la maldad, lleva a la guerra, lleva al conflicto. Y entonces Dios le dice a Caín, ¿por qué has mudado tu rostro? En pocas palabras, se te nota la rabia, se te nota el odio, se te nota la amargura. ¿Qué te pasa? Recapacita. Dios mismo como hijo le da la oportunidad a Caín de renunciar a su furia, a su enojo, al resentimiento, a la venganza. Pero Caín abrazó el resentimiento. Pero aparte del dolor y el resentimiento, era un hombre altivo, era un hombre orgulloso. La mayoría de la gente que son resentidas, que guardan mucho rencor, son orgullosas, son altivas, no se doblegan. Dios aborrece a la gente altiva, déjame decirte. La Biblia dice que al altivo Dios lo ve de lejos. Hay gente que tiene orgullo de su orgullo. Orgullo de su altivez. Yo no me doblego, yo no me rajo, yo soy lo que soy. El yo soy se perdió con Adán. El yo soy está condenado. El único gran yo soy es Cristo. Porque yo, Jehová, dice Dios en Isaías, soy el único fuerte y no conozco otro. Somos polvo, somos tierra. Somos como el flor del campo. Hoy somos y mañana ya se acabó el tiempo. ¿Por qué la altivez? ¿Por qué el orgullo? ¿Por qué no doblar nuestro corazón? Si algo tenía Caín era la altivez, porque cuando Dios en el versículo 5 le dice a Caín que qué le pasa, que se le notaba en el semblante, él le respondió, Dios, si bien hicieres, no serás enaltecido.
No serás aceptado, no serás aprobado si actúas como debes, como tú sabes que debe actuar. Dios conocía el corazón de Caín. No había bondad en el corazón de Caín. No había buena intención en el corazón de Caín. Es que lo que nosotros llevamos es el reflejo de lo que somos. Es que solamente podemos ofrendar hasta donde nuestra capacidad, la condición de nuestro corazón tiene. Más allá de ahí no podemos ofrendar. Por eso Jesús dice, Padre, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sinceramente, verdaderamente, sin caretas, sin poses, que como somos, así sirvamos al Señor. Que como aparentamos, así seamos profundamente. Entonces, el pecado está a la puerta. Con todo esto será a ti tu deseo y tú te enseñorearás de él. En pocas palabras, rige tu pecado, somete tu altivez. A ti se someterá esa actitud, arrepiéntete. Pero aún así, Dios exhortó a Caín. Caín no se arrepintió, porque el odio crecía, porque el rencor crecía, y ya no era rencor ni resentimiento, era venganza que quería. Ya no podía ver a Abel. Todo lo que Abel le hacía, sonreír, caminar, cantar, le hervía la sangre. Ya había venganza en el corazón de Caín. Y le dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé. A Dios, que todo lo ve y todo lo sabe. Yo no sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Le contestó mal a Dios. Porque lo que refleja es que el odio, el resentimiento, la falta de perdón provoca altivez y rebeldía, que son otros pecados aún mayores. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de Abel clama a mí desde la tierra. Ahora bien, maldito seas tú, la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando lave la tierra no te volverá a dar su fruto, ni su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y pondré señal que nadie podrá matarte. Bueno, con toda esa maldición, oiga cómo le responde en el versículo 13. Bueno, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Que me quiten la vida. Es que había una rebelión de un grado tal. Y esto lo que nos hace pensar es, ¿hasta qué punto tú eres rencoroso? ¿Hasta qué punto somos rencorosos? ¿Hasta qué punto tenemos incapacidad de perdonar? Caín adecuó su ofrenda a su condición y a su mentalidad. Caín no tenía fe. Caín llevó una ofrenda, un ritual para cumplir con un requisito religioso, familiar, una enseñanza. Tal vez todos tenían que ofrendar. Sus padres los habían acostumbrado a ofrendar y ahora hay que llevar la ofrenda. Déjame recoger, llevó una ofrenda y la llevó. Pero no tenía idea de que Dios se iba a manifestar como se manifestó. Y que Dios iba a aprobar a su hermano Abel. Y que Dios iba a distinguir entre Abel y él. Y que al distinguirlo iba a salir a la luz que él no era aprobado, que él era rechazado, que él no tenía condición para ir a la presencia de Dios. Por tanto, era un pecador, un hombre impío, sin temor de Dios. Dios sacó a la luz su naturaleza. Y hay gente que adecuó su ofrenda a su mentalidad. Porque aunque él había sido instruido a ofrendar de la manera correcta, él ofrendó según su mentalidad. En su mentalidad no había fe, ni estaba el rigor de creerle a Dios. Tanto es así que miren cómo él habla con Dios y de la manera que se dirige a Dios. Pues Dios no era su Señor, ni su amo, ni le interesaba que Dios fuera su gran Dios, su Salvador, su Señor. Entonces muchos creyentes, como Caín, adecuamos nuestra ofrenda a nuestra mentalidad. Queremos
servirle a Dios a nuestra manera, a nuestra capacidad. No queremos someternos a la palabra. Los creyentes de ahora no les gustan ayunar, no les gusta orar, no les gusta leer la Biblia. Los creyentes de ahora no guardan testimonio. Si tienen que beberse sus cervezas, se la beben. Si tienen que enamorar a una mujer impía, la enamoran. Si quieren enamorar a otra muchacha, aún estando casados, la enamoran. Porque quieren adecuarse, ser creyentes, que Dios se tiene que adecuar a ellos. Y dice la Biblia, a la ley, a los profetas, o no te ha amanecido. Párate en el camino y pregunta cuál es la senda antigua y camina por ella. Porque la santidad conviene a tu casa. Porque para estar en la condición de ser aceptados delante de Dios, tenemos que tener un corazón como Abel, humilde, sincero, que no adecuó su ofrenda a lo que solamente su padre le ha dicho, sino que de su corazón, de lo más profundo, de una manera verdadera, dio una ofrenda con amor y con fe. Dice la Biblia que si tu ojo es oscuro, ¿qué no será tu corazón? Hay gente que piensa que Dios lo ama como Él quiere, que Dios lo acepta como Él quiere. Sí, Dios es misericordioso y Dios nos perdona y Dios nos ama. Pero también nosotros tenemos que llevar ante Dios una ofrenda agradable. ¿Y tú sabes cuál es la ofrenda agradable delante de Dios? Tú mismo. Pablo dice, presentaos ante Dios como culto vivo, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro verdadero culto racional. Tu corazón. Preséntate tú como ofrenda. Presenta tu corazón como culto vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro verdadero culto. Esa es nuestra verdadera ofrenda. Pero si mi corazón y mi ojo están oscuros, pero si el odio, el rencor, la guerra, el pleito, la rivalidad, el resentimiento está en mi corazón, ¿cómo, cual Caín, yo puedo pensar que mi ofrenda agrada a Dios? Que mi alabanza llegue al cielo, que mi oración tiene cielo de bronce, no sube. Porque antes de orar, dice Jesús, reconcíliate con tu hermano. Porque según tu mentalidad, así tú ofrendas. El tiempo con Dios, la palabra, la oración, son parte de nuestra ofrenda. Nuestra vida devocional es parte de nuestra ofrenda. La ofrenda más excelsa está dentro de lo que es nuestra vida devocional, de lo que somos en esencia. Dios aprobó la ofrenda de Abel porque aprobó la fe de Abel, porque vio en el corazón de Abel y olió Dios olor grato delante de su presencia. Y rechazó a Caín porque miró el corazón de Caín y no había fe. Y lo que había en Caín era altivez, rebelión. Estaba entronado como su señor, su ego, su yo. Él era su propio señor, él era su propio Dios. Abel lo opuesto a Caín. Y existen dos tipos de cristianos. El cristiano tipo Caín. Y hay gente en la iglesia que son como Caín, que piensan que la ofrenda de ellos tiene relevancia por la cantidad. Y mira, Dios está viendo el corazón. Dios ve el desorden. Dios ve la actitud. Que el corazón del hombre es de continuo al mal. Dios ve que en ti no hay intención de consagrarte, de buscarle verdaderamente. Como dice la palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Abel humilde reconoció la necesidad que tenía. Era un estándar de cielo correcto. Tenía un concepto correcto de Dios. Aleluya. Porque si el concepto de Dios es incorrecto, tú no vas a saber ofrendar. Tú no vas a tener idea de cuál es la ofrenda que Dios quiere, pide, demanda de ti. Porque el concepto de Dios es errado, erróneo, mal concebido. No lees la Biblia, no tienes idea. En ella se revela Cristo. Escudriñar las Escrituras porque ella da testimonio de mí, dijo Jesús. Pero no leen la Biblia porque tienen su propio concepto errado de Dios. No saben cómo ofrendar a Dios. No saben qué llevar al altar.
Aleluya. No saben cómo presentarse, cómo preparar su vida, su corazón delante de Dios para que la ofrenda, la oración, la alabanza llegue. No saben, no tienen idea de los estándares del cielo. Y no saben qué hacer para ser agradable a Dios, aceptos en el amado. Ah, no, yo he creído en Cristo. Sí, yo he creído en Cristo. Por fe en Cristo tenemos acceso al cielo. Sí, es verdad. Pero es una relación que debe permanecer. Es una intimidad que debe crecer. Esa es una fe que debe ir creciendo, no menguando, no disminuirse, sino aumentar y crecer. Aleluya. Hasta ser transformado en la estatura del varón perfecto que es Cristo, dice Pablo. Y aunque mi hombre exterior se desgaste, se enferme y se va envejeciendo, el interior se renueva día a día. Aleluya. Entonces, como no hay una concepción clara, verdadera de Dios, porque no leen ni la Biblia, no saben cómo presentarse delante de Dios, ni idea. Y nos transformamos en cristianos religiosos. Cantamos porque tenemos que cantar, pero no sentimos la presencia de Dios. Dios habla con mucha gente, pero con nosotros no habla. Porque somos como Caín religioso. El señorío de Dios no está en nuestras vidas. El conocimiento fresco, el testimonio vivo del Espíritu Santo en mi corazón no está, porque yo ni leo la Biblia. No tengo idea de cómo adorar. No tengo idea cuando llego a la iglesia de que debo llorar y quebrantarme y pedir perdón y renovar mi relación con Dios. No tengo idea. Abel tenía un estándar correcto del cielo, de Dios. Tipo de Cristo fue su ofrenda. Ofreció sacrificio perfecto. Ofrenda costosa. Lo mejor de sus rebaños se lo llevó a Dios. Como Dios dio lo mejor del cielo, que es Cristo. En Abel, aleluya, se consumó el prototipo del sacrificio que es Cristo. Un prototipo. Lo mejor de su ganado, lo más caro, el primogénito, lo mejor de su ganado, lo llevó y le costó hasta la vida. Abel murió a causa de ese sacrificio. Un prototipo de Cristo. Una premonición de lo que se iba a manifestar por la salvación del mundo. Por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. O sea que vino de adentro hacia afuera. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice que el Padre busca adoradores en espíritu, desde adentro hacia afuera. Y en verdad, y tales adoradores el Padre busca que le adoren. La ofrenda de Caín fue hermosa. Ante los ojos humanos tal vez fue una ofrenda correcta. Tal vez tú y yo hubiésemos visto la ofrenda de Caín, no le hubiésemos encontrado un defecto. Pero ante Dios fue abominación. Porque lo que el hombre ve bonito y aprobado, Dios lo desaprueba. Porque Dios no ve lo externo, sino que primero va al corazón, huele, mira, escudriña y ve lo que hay en el corazón. Y un corazón lleno de odio, de raíces de amargura, de dolor, de resentimiento, no es apto para ofrecer ofrenda. Pero no miró Dios con agrado la ofrenda de Caín, porque Dios chequeó el corazón de Caín. Hay una cita en Proverbios, ya para terminar, 26, versículo 24 en adelante. Dice, el que odia disimula con sus labios. O sea que hay una hipocresía en la persona que está llena de odio. Mas en su interior maquina engaño, pleito, enojo. Si yo pudiera decirle, le dijera tal y tal cosa, porque si yo, pero mira, y siempre está en un conflicto de pensamiento dentro de sí. Cuando hablar amigablemente, el que tiene odio no le crea, porque siente abominaciones, 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Entonces,
Es interesante observar el perfil de Caín. Representa mucha gente. Porque cuánta gente que no quiere liberarse, ni romper sus iniquidades, ni sus ligaduras de maldad y de prisión, que no quiere salir de la cárcel, con sentimientos de maldad, de guerra internamente. Pero tales son tus ojos, cuál es tu pensamiento, así es tu corazón. Y tal es su pensamiento, tal es él. Hay un dicho muy famoso que dice, pienso, luego existo. Soy lo que pienso. Ya Proverbio lo dijo, tal es tu corazón, tal es él. Este estudio del perfil de Caín nos advierte de varias cosas. Número uno, que a Dios no le agrada el corazón resentido y lleno de amargura, de dolor y de falta de perdón. No puede nunca jamás tener capacidad para ofrendar y ser una ofrenda agradable y aceptable delante de Dios. Recordando siempre que en el modelo de oración Jesús dijo, y perdona nuestro pecado como también perdonamos, porque es una condición de que nuestra oración sea oída. Pero el perfil de Caín también nos enseña que Dios no mira lo externo, sino que Dios ve lo profundo del corazón. Pero también nos enseña que según es nuestro corazón, así es nuestra ofrenda. Que reflejamos lo que somos a través de nuestra ofrenda. Quiere el Padre que este mensaje sirva para que tú te liberes de la raíz de amargura que enferma. Saúl se enfermó y se llenó de demonios. Un espíritu de parte de Satanás lo atormentaba, lo volvió loco. Por tiempo se volvía loco, venía lucidez y se volvía loco, porque los demonios lo atormentaban, porque se llenó de odio, de celo, de envidia, de odio contra David. Y eso fue una puerta abierta para que Satanás entrara en el corazón de Saúl. Dios desechó ese hombre. Le dijo a Samuel, no llores más por ese hombre. ¿Hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Yo lo he desechado. Y he elegido otro rey que tiene el corazón conforme a mi corazón. Ese hombre yo lo deseché hace tiempo. No grites más, no me ores por ese hombre. Ni el profeta Samuel, que era un hombre poderoso, ni la oración de Samuel salvó a Saúl. Dios vio el corazón de Saúl. Y orgulloso y altivo y rebelde ese hombre. Y dueño de su propia opinión. Y no perdía nunca. Siempre que cometió un error, discutía y ponía una excusa valedera, porque él siempre tenía la razón. Un hombre soberbio, obstinado, rebelde, porque todo eso se cumple cuando dice la Biblia, un abismo llama a otro, un abismo jala a otro, un pecado jala a otro, y un pecado jala a otro. Y cuando viene a ver una montaña, es una torre de Babel que se levantó contra Dios. La torre de Babel se edificó contra el cielo, contra Dios. Nimrod. Así hay gente que tiene el corazón como la torre de Babel, que son baluarte contra Dios. No, pero yo no tengo problema con Dios, pero tiene problema con tu prójimo. Pero no puedes ofrendar una ofrenda agradable a Dios, acepta. Entonces, todo esto que vemos en Caín es para cuidarnos, es para preservarnos, es para guardarnos. Porque solo un corazón contristo y humillado, tú no lo despreciarás jamás, dijo David en el Salmo 51. Bendiciones. Muchas gracias.